Muy buenos días, muy complacidos de estar aquí. Hoy es 11 de octubre del 2023. Llegamos a nuestra emisión número 9 de Canopy en Vivo, Conocimiento Sin Techo. Muchísimas gracias por estar ahí, por darnos su confianza, por estar presentes y siempre muy dispuestos a recibir conocimiento sin techo, conocimiento específico para sus estaciones de servicio. Saludamos a todas las estaciones que se conectan a esta hora de la mañana para compartir con nosotros este conocimiento especial de nuestra charla del día de hoy. Ya son 4.600 estaciones registradas en nuestra página canopyenvivo.com, 5.622 certificados descargados hasta ahora de nuestras 8 charlas que se han emitido hasta ahora. Y hoy vengo con chaleco nuevo, ustedes lo ven perfectamente, está el Fondo Soldicón y Comce como administrador del Fondo Soldicón. Esta va a ser nuestro distintivo en todas las regiones del país. Todos nuestros asesores ambientales, nuestros asesores de seguridad y salud en el trabajo en las diferentes regiones del país van a usar este chaleco y nuestra chaqueta y nuestra gorra que nos va a identificar como miembros del Fondo Soldicón, también para que ustedes allá en sus estaciones de servicio nos puedan identificar claramente como delegados del Fondo Soldicón y como siempre dispuestos a prestarles el mejor servicio en las diferentes regiones del país. Nos complace mucho estar con ustedes y recordarles que en 8 días, tendremos nuestro cuarto Foro Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos en el Hotel Sheraton de Bogotá. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde tendremos 2 invitados internacionales, 2 paneles con 12 invitados de lujo para compartir y debatir un poco alrededor del futuro de las estaciones de servicio, del futuro que se presenta multienergético. Nos quedan pocos cupos ya para la asistencia presencial, pero igual tenemos la ventana abierta para la asistencia virtual. Ese día tendremos transmisión en vivo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Usted solo entra a forocombustibles.com. Ahí en el chat le vamos a dejar el dato de la página, forocombustibles.com. Usted se registra con sus datos y asiste ese día a la presentación del foro, que va a estar bien interesante. Bien interesante, tenemos sorpresas especiales también para ese día, para los asistentes presenciales y también para los asistentes virtuales. Así que los esperamos. Tenemos la dinámica de la transmisión, es igualita a la de Canopy en Vivo, solamente que cambia la página, es forocombustibles.com. Así que los esperamos allí. Iniciamos este proyecto de hoy, esta charla de hoy, recordándoles un poco el propósito de lo que significa el Canopy en Vivo, Conocimiento Sin Techo. Esto es lo que nos proponemos nosotros con este proyecto. Y es que vamos a darle un sentido al Canopy. Vamos a cambiar nuestra historia. Cada día que salgamos al patio de la estación y miremos nuestro Canopy, vamos a decir, este Canopy me protege. Este Canopy es que me da conocimiento. Este es el Canopy vivo que nos está cambiando nuestro estilo y nuestra forma de hacer las cosas. Es un Canopy con un conocimiento que nos está cubriendo la infraestructura a nuestros empleados y a nuestro negocio. Ese Canopy, debajo de ese Canopy está el conocimiento vivo, que es el programa que tiene la CONCE como operador del Fondo Soldicón, que quiere llegar a ustedes. Entonces, cada día miren su Canopy, mejoren su conocimiento y agradezcanle a Dios que están ahí siendo mejores empresarios y teniendo la oportunidad de crecer con todo su equipo de trabajo y haciendo su negocio mucho más rentable. El Canopy es el que nos inspira, el Canopy diario, recuerda nuestra gestión como servidores, como un servicio público que prestamos a través de las distintas estaciones de servicio en el país. Ese conocimiento es el que queremos compartir con ustedes hoy, con un invitado especial a esta hora de la mañana, son las 9:06 de la mañana, un invitado muy especial para hablar de un tema también que es muy del día a día de las estaciones de servicio. Vamos a hablar de los elementos consumibles que son regulados por la resolución 40.198, que es el nuevo reglamento técnico. Entonces, para hablar de ese tema,
tenemos un invitado especial desde la hermosa ciudad de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca. A esta hora de la mañana saludamos a Diego Fernando Salazar. Diego, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Canopy en Vivo, Conocimiento sin Techo. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días. Qué bueno que se dio la oportunidad, gracias a Dios. Después de insistir mucho, se nos dio la oportunidad de poder compartir conocimiento, de aprender de los distribuidores minoristas de combustible a nivel nacional y poder participar en este espacio, poder transmitir un poco del conocimiento que manejamos como distribuidores a nivel nacional. Bueno, y muy chévere que se haga desde allá donde usted está. Usted está en una bodega. ¿En qué parte está exactamente en Cartago? Me encuentro en una de las bodegas de Gómez Velázquez, exactamente en la bodega de alistamiento de los equipos dispensadores. En estos momentos me acuerdo mucho de sus palabras de esa cariñosa y calurosa Cartago, porque aquí no tengo aire acondicionado y estoy en bronceo lento. Bueno, pero aquí está al frente del cañón, Diego, y compartiendo conocimiento con nosotros, que es lo importante. Diego Fernando Salazar es ingeniero en mecatrónica, es gestor empresarial, magíster en instrumentación física, es técnico profesional en electricidad, tecnólogo en electrónica, con más de 20 años de experiencia en la distribución minorista de combustibles. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos de la empresa Gómez Velázquez SAS, con una gran experiencia en instalación y operación de sistemas hidráulicos de tuberías subterráneas para estaciones de servicio, equipos dispensadores, surtidores de combustible y equipos de telemetría para el control de inventarios y fugas en estaciones de servicio. Así que tenemos hoy en día al especialista de una empresa, además, Diego, permítanos hacer este reconocimiento a una empresa de una gran trayectoria que recientemente cumplió 37 años al servicio de todas las estaciones de servicio, que como empresa familiar ha cumplido más de 50 años, y valga la pena hoy en día reconocer el aporte de la empresa de don Ramiro Gómez Velázquez a todo el sector de la distribución minorista de combustibles. Hoy, gracias a Dios, se nos dio esta oportunidad de compartir con Diego como representante de esta empresa y precisamente vamos a hablar del tema de los elementos consumibles. Diego, gracias por estar aquí, de verdad. Cuéntenos por qué son tan importantes estos elementos consumibles en las estaciones de servicio, ¿en dónde radica su importancia? Bueno, Mauricio, el tema de los elementos consumibles es sumamente importante, teniendo en cuenta que los elementos consumibles son los de la operación diaria, son los elementos con los que el operador tiene contacto directo para proveer el combustible al usuario final. Entonces, mayormente la seguridad de la operación constante de cada transacción, de cada despacho, está involucrando los elementos consumibles. Por eso, hoy queremos poner bajo la lupa todos estos elementos, conocer su cumplimiento normativo, conocer cuáles son sus características, por qué son importantes, cómo se deben usar, cómo diferenciarlos. Entonces, es de gran importancia y es el punto de partida para dar implementación al nuevo reglamento técnico. El nombre de Bajo la Lupa se le ocurrió a Diego precisamente para hablar en detalle de lo que son los elementos consumibles, que es una información muy práctica. Veamos cuál es el objetivo de la presentación, Diego, y entramos en materia, mejor dicho. Bueno, Mauricio, como objetivo de esta charla es conocer la importancia, identificar los elementos, conocer su forma adecuada de instalación, su uso, de los elementos que son de mayor uso en la estación de servicio y poder determinar su importancia y evitar incumplir el reglamento al usar elementos que no son regulados o no están ofreciendo la seguridad que esperamos en las estaciones de servicio, tanto como operadores, como administradores, como usuarios finales. Sí, ese tema es muy importante y por eso el propósito de esta charla es ese. Tenemos a esta hora de la mañana, 9:11, un testimonio de una representante de estaciones de servicio, María Isabel Calle, que es representante de la red de estaciones de servicio de Pereira. A ella le preguntamos que, cuál ha sido el mayor reto, además del económico,
para dar cumplimiento al reglamento técnico frente a los elementos consumibles. Escuchemos el testimonio de María Isabel Calle. Buenas para todos, habla María Isabel Calle, yo soy gerente y propietaria de estaciones de servicio en la ciudad de Pereira de Dos Quebradas. Pues quiero contestar la pregunta que me hacen sobre la implementación del reglamento para las estaciones de servicio. La verdad, pues muy complejo, preocupante para todos en el caso económico. Y pues como preguntan ahí que los consumibles, pues los consumibles han sido para nosotros un gasto enorme, teniendo en cuenta que ya no podemos usar los que anteriormente usábamos, que servían y funcionaban perfectamente, sino que ya el decreto dice o el reglamento tiene nombres, marcas, referencias, y pues esto la verdad no lo entendemos ni lo comprendemos, sabiendo que los que nosotros usábamos y teníamos cumplían con toda la norma, cumplían con todo el servicio pues para lo que lo usábamos, y fuera de eso pues no tenían un mal funcionamiento ni un mal proceso, ¿no es cierto? Entonces, pues claro que nos preocupa. ¿Qué más nos preocupa de todo este reglamento en los consumibles? Los costos tan excesivos que tienen estos. Fuera de todo, pues el dólar no nos ha servido mucho. Cada vez que uno va a comprar algo vale muchísimo más. Fuera de eso, la mano de obra de la implementación o el replanteamiento de obras y todo ha sido demasiado costoso. La verdad, preocupante, muy preocupante, porque pues digamos nosotros que tenemos estaciones de ciudad, las cuales todavía vendemos un volumen, entre comillas, que se puede sustentar, pues tenemos la opción de poder hacer obras, ¿no es cierto? Pero digamos que hay estaciones que son de nuestro conocimiento, las cuales venden 5.000, 10.000, 12.000 galones, y es ahí donde decimos nosotros cómo ellos van a poder implementar el 100% de este reglamento y cómo. Bueno, ahí parece que tuvimos un problema de conexión con María Isabel. Es una preocupación de todos los distribuidores minoristas, Diego, esta que manifiesta María Isabel, ¿no? En general, los altos costos de los productos certificados, y un poco el gasto que se viene también con el reemplazo de este tipo de elementos, ¿no? Claro, el reglamento técnico ha dado un periodo transitorio, principalmente para los elementos consumibles, en donde si el elemento fue adquirido antes de la fecha de entrada en vigor, que fue el 30 de marzo del 2022, algunos elementos se podrían seguir usando por un tiempo estimado, 1 año, 2 años, según su operación, si presentaban una operación correcta o si ya cumplían la regulación, pues podían seguir funcionando hasta su fallo. Y en el momento en que se tuviera que hacer el cambio, pues deberían cumplir ciertas especificaciones para su operación, al igual que todos los elementos que se vayan a implementar en remodelaciones o adecuaciones de la estación. Este sentir, digamos que es muy generalizado, no solo es de la señora María Isabel, es un sentir que uno se encuentra en la gran mayoría de los distribuidores minoristas, porque se tiene la idea que el reglamento entrega marcas, entrega referencias exactas de uso. El reglamento no pretende que se sesgue hacia el uso de una determinada marca o una determinada referencia. Lo que busca el reglamento es establecer estándares de seguridad en la operación, que proteja a los operadores, que proteja al medio ambiente, y establece estos estándares como punto de partida. Obviamente, a nivel nacional, se tiene la distribución de diferentes marcas que cumplen con estas normativas, y a nivel mundial hay muchas marcas que cumplen estos estándares que nos permitirán dar solución a los requerimientos, asegurar la operación de la estación y buscar diferentes opciones económicas para que la inversión pueda hacerse paso a paso y no sea de un golpe de manera inmediata. Así es, Diego, y un poco el cambio de chip también, ¿no? Es entender que más que un gasto, es una inversión para asegurar eficiencia y asegurar sostenibilidad de nuestros negocios. Pero bueno, no le quito más tiempo, entremos en materia en la presentación porque vamos a hablar de uno de los elementos consumibles
que obviamente es protagonista en todas las estaciones de servicio, que son las pistolas. Hablemos un poco de ese tema y en el desarrollo de la presentación usted irá dando los aportes respectivos. Diego, adelante. Claro que sí, Mauricio, muchas gracias. Bueno, específicamente en el reglamento técnico, el numeral 5.1e es el encargado de establecer los parámetros para las pistolas. Entendamos qué es la pistola. Las pistolas automáticas, ¿sí? Aquellas que operan de forma automática, que ante un llenado o ante una situación de riesgo se disparan cerrando el paso del combustible, representan el medio de apertura y cierre para el despacho del combustible hacia el usuario final. Tiene la capacidad de bloquear el despacho automáticamente ante un sobrellenado. Están compuestas de un gatillo que permite hacer el cierre y la apertura graduando su velocidad. ¿Sí? Normalmente en la distribución de combustible, lo que conocemos como una velocidad alta, media y baja. Un forro protector que la identifica mediante un color distintivo al producto que se está despachando, y un tubo de llenado que posee un sensor que nos va a asegurar un despacho seguro, y en caso de que haya un sobrellenado, este tubo en la punta posee un sensor para que detecte ese nivel de llenado y se dispare y genere un cierre automático. En Colombia, por muchos años, desde que se implementó en el mercado las pistolas automáticas, se han utilizado las pistolas tradicionales o las tipo H para entregas de alto caudal en camiones o equipos de alta entrega, y las pistolas tipo A. Las pistolas tipo A son las que normalmente hemos usado. Tengo aquí una muestra. Las pistolas tipo A se reconocen fácilmente porque tienen una parte plana, cuentan con su tubo de llenado, su gatillo y un trinquete que nos permite fijar las 3 velocidades de despacho, dando detalle al sensor que tiene el tubo en la parte más baja, el cual entra en contacto con el combustible en caso de que se haya generado un sobrellenado. Una pistola automática porque se detiene cuando hay un nivel de sobrellenado inminente. Existen pistolas tipo B que se están haciendo más famosas con la implementación de este reglamento. Estas pistolas 11B tienen un cambio, ya que agregan mayor seguridad debido a que no permiten despachos de combustibles cuando el sistema no está presurizado. Esta es una pistola tipo B. Su característica física más, la que más resalta, es que no cuenta con un lomo plano, sino que cuenta con una protuberancia. Esta protuberancia es una segunda válvula de seguridad que permite generar un bloqueo cuando no se tiene la presión del combustible entrando a la pistola. Esto era conocido anteriormente como una pistola de seguridad o antirrobo, ya que cuando la pistola, como en este momento no está conectada a un equipo dispensador y no hay presión de despacho, o sea, cuando no se cumple el protocolo de descuelgo la pistola, el equipo marca 8 y ceros para iniciar el despacho, la pistola no obtiene la presión suficiente para generar un despacho. En ese momento el gatillo no engrana, no encaja, no activa. Podría pasar que recibimos esta pistola, la sacamos de la caja y vamos a activarla y notamos como si la pistola estuviera averiada, le faltara algo, o simplemente no tuviera los pistones al interior para generar la apertura del combustible. Y si la bomba no está impulsando combustible o la bomba de succión no está impulsando combustible, sea un dispensador o sea un surtidor, aunque esté conectado a la manguera, yo no puedo abrir el paso del combustible
y por el tubo no habrá flujo de combustible, ¿sí? Para más detalle, proyectaremos un video que nos explicará mediante un modelado 3D la operación de la pistola 11B. Las pistolas certificadas UL y ULS para el uso de gasolina y diésel hasta un 10% de mezcla de etanol previene que el combustible se sobrellene utilizando el sistema de presión y vacío, un bloqueo que permite a las pistolas dispararse cuando se cae el vehículo, ya que la pistola cuando no cuenta con presión posee un pivote que no se activa cuando la pistola no tiene flujo. Cuando el dispensador se activa, la pistola se presuriza. La tapa del mecanismo B detecta la presión y bloquea el pistón en la posición determinada. El flujo que atraviesa la válvula crea un vacío a través del puerto Venturi y el pivote al estar presurizado genera un punto de apoyo. Cuando el combustible llega al puerto Venturi y bloquea el flujo del aire que está siendo dirigido a través del vacío hacia la tapa de la compuerta B. Este vacío crea un movimiento del diafragma que hace que se desbloquee el pistón y cierre el paso del combustible. Si la pistola regresa a su posición inicial, si no hay presión, no hay flujo de 2 etapas. Mantiene la pistola desconectada frente a una posible activación accidentada. Si la pistola fue puesta en la posición del bloqueo abierto, hay un riesgo potencial que la pistola en la próxima venta sea descargada del equipo, activada y cree un accidente. ¿Qué exige el reglamento técnico frente a las pistolas? El numeral 5.1e indica que se deberán instalar pistolas que minimicen los picos de presión generados por el golpe de ariete con control de goteo. ¿Qué significa esto? Cuando estamos generando un tanqueo de precisión, la pistola se despacha de manera seguida. Lo que se busca con este doble diafragma es que el impacto se minimice y así se evite el rompimiento de otros elementos de seguridad que están dentro de la línea de distribución, que vamos a ver más adelante. Asimismo, que ofrezcan un cierre que no generen un goteo accidental o un goteo que pueda generar un hurto, generando inseguridad en la estación de servicio. Deberán contar, además, con un sistema de control y protección de sobrellenado y de seguridad, que está dado en el tubo, haciendo una verificación en el momento del llenado, y en caso de generar un sobrellenado, ellas se disparen. Las pistolas de combustible, instaladas después de la entrada en vigencia de los presentes requisitos, es decir, 30 de marzo del 2022, deberán estar certificados bajo la norma UL 2586. Y quiero dar claridad que es UL 2586. 2586 tiene variación A y tiene variación B, y esto depende de los combustibles que se puedan usar, pero la norma general es UL 2586, que habla de las válvulas de despacho, o conocidas en Colombia como pistolas, para generar un despacho seguro. Aclaro que las pistolas que estén en operación en la entrada en vigencia del reglamento pueden continuar su uso hasta el daño de las mismas, o hasta la presencia de fugas, o hasta 12 meses después de la entrada en vigor, es decir, hasta el pasado 30 de marzo de este año del 2023. Después de eso, todas las pistolas que se instalen deben contar con certificación UL 2586. Bueno, bien interesante. Tenemos a esta hora de la mañana, 9:26 minutos, a los protagonistas de este programa, que son las estaciones de servicio. Saludamos a la estación de servicio San José de Quito, en la ciudad de Bogotá. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Joana Rodríguez, administradora de la estación de servicio San José de Quito, y mi pregunta es: ¿por qué las pistolas tipo A o pistolas tradicionales no pueden tener escalerilla o trinquete para estar certificadas UL? Respondámosle a doña Joana, Diego. Señora Joana, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que me permitirá detallar mayormente la operación de la pistola 11B. Las pistolas tradicionales U11A cuentan con un trinquete, las cuales las bloquea y generan un despacho continuo, el cual se detiene
única exclusivamente cuando hay un sobrellenado. Pero ¿qué sucede cuando el despacho es programado? Programo el despacho de 50.000 pesos y el tanque no se llena. La pistola va a retornar a la posición de stand-by en el equipo, y si el operador no se cerciora que debe desmontar la pistola, en el siguiente despacho, cuando descuelgue la pistola va a iniciar activada. ¿Por qué? Porque las pistolas tradicionales tipo A, al no tener el doble diafragma, no se disparan al terminar el despacho. Una particularidad que ofrece seguridad en las pistolas tipo B, sean 11B o sean 7HB para los despachos de alto flujo. Por eso, las pistolas tipo A, el mismo UL lo indica, si cuentan con certificación UL 2586, deberán de no tener trinquete, porque no pueden generar este bloqueo. Una situación que no sería muy útil en el mercado colombiano, teniendo en cuenta el modo de despacho. Quizás en otros países se pueda dar, pero para el mercado colombiano la pistola 11A no cumpliría con la expectativa. Mauricio. Sí, me parece muy importante esa precisión. Usted tiene en la presentación dos slides importantes que mencionar ahora. Continuemos, por favor. Gracias. Los acoples de rompimiento. Los aclaremos primero qué es un acople de rompimiento y luego vemos qué exige el numeral 5.1f sobre los acoples de rompimiento. Los acoples de rompimiento están diseñados para proteger los dispensadores y limitar el derrame de combustible al separarse cuando la manguera que está sujeta al equipo y la manguera de despacho están sometidas a una fuerza de tracción, ya sea porque la pistola quedó enganchada en el tubo de llenado del vehículo y el vehículo se movió accidentalmente o se generó un arranque no programado. Entonces el sistema de despacho se encuentra ligado al equipo y no hay forma de desconectarlo hasta que el técnico operador profesional en el despacho del combustible haga el retiro. Esto generaría que el vehículo a través de la manguera genere una presión hacia el dispensador y lo pueda desprender de su ubicación, generando un flujo incontrolable de combustible. Ahí la importancia del acople de rompimiento o breakaway, que lo que busca es romperse en ese momento y aislar el flujo de combustible en ambos sentidos. Tanto el combustible que quedó entre la pistola y la parte que se rompió con la manguera de despacho, tanto como el combustible que viene del equipo dispensador o surtidor, que como no se ha colgado la pistola, no se ha detenido el suministro, va a seguir fluyendo. Entonces se necesita una válvula que genere ese cierre. ¿Qué exige el reglamento? El reglamento exige que en cada manguera de despacho debe existir un acople de rompimiento que dé la seguridad frente a estos incidentes, que no van a generarse derrames de combustibles accidentales. Teniendo en cuenta que estos elementos pueden ser de un único uso, se rompen y se cambian, o pueden ser de uso reconectable, teniendo una única premisa, y es que estos elementos deben cumplir con UL 567. Las estaciones que cuenten con este dispositivo en la entrada en vigencia del reglamento, es decir, 30 de marzo del 2022, podrán seguir usando este elemento hasta por 2 años a partir de la fecha de compra o hasta que exista una fuga que obligue a su cambio, en donde se deberá cambiar por un elemento que cumpla con el reglamento normativo UL 567. Los escualizadores o destorcedores, nombrados en el numeral 5.1g, son elementos que ofrecen múltiples planos de rotación y buscan
generar la rotación entre el conjunto pistola y manguera de despacho, buscando que las posiciones de llenado no generen una presión, tanto en la pistola como en todo el sistema hidráulico, y se pueda generar un despacho libre, sin presiones, sin torsiones, lo que pueda generar un accidente, un desprendimiento de alguna válvula o el daño rápido de la manguera. Estos elementos tienen una rotación de 360 grados o 270 según el modelo o la marca que se use, que exige el reglamento técnico en el numeral 51G referente a los ecualizadores. Pues indica que estos deben ser resistentes a los combustibles que van a manejar, a transportar, que cada manguera de despacho debe tener un ecualizador o destorcedor que permita realizar la rotación para una operación segura, y que estos deben cumplir la operación UL 567, teniendo en cuenta que se tiene un año de plazo a partir de la entrada en vigor del reglamento, y que las estaciones de servicio que cuenten con el ecualizador en la entrada en vigencia del reglamento podrán continuar con su uso hasta 2 años a partir de la fecha de compra, o hasta que estos presenten fuga y deban ser reemplazados por un elemento certificado bajo UL 567. Bueno, 9:33 de la mañana. A esta hora tenemos a un invitado muy, muy especial y que ya hace parte de Canopy en Vivo Conocimientos Sin Techo. Fue nuestro primer conferencista acerca del reglamento técnico, el ingeniero Oscar Alberto Domínguez, gerente de Dewar. A él le preguntamos, al verificar la conformidad del reglamento técnico en las estaciones de servicio, ¿cuál es la no conformidad más repetitiva frente a los elementos consumibles? Bienvenido, ingeniero Oscar. Bueno, Mauricio, me complace mucho estar aquí nuevamente en Canopy en Vivo, Conocimientos Sin Techo. Y sé que han hecho unas jornadas muy buenas de participación y asistencia. Y estoy seguro que ya los que han venido asistiendo regularmente tienen una gran cantidad de conocimientos a su favor y que ya tienen un mejor desempeño en las responsabilidades que se les corresponden a las estaciones de servicio. Saludo también a Diego, y la pregunta que me formulan sobre los principales inconvenientes en los procesos de inspección. Es una pregunta un poco compleja, pero voy a hacerla lo más eficiente posible. En los procesos de inspección es importante que tengan en cuenta siempre que la parte documental es fundamental. Entonces, cuando hablamos de accesorios, unidades, mangueras, pistolas, breakaway, válvula de impacto, cajas de inspección, todo lo que tenga que ver con cambios y mantenimientos, está cubierto en la parte documental por 4 puntos importantes. Primero, la bitácora. La bitácora es el registro de lo que se hizo en el equipo o en la infraestructura, el cambio que modificaron, quién lo hizo, cómo lo hizo, qué garantías tiene y todos esos aspectos relacionados con la fecha en la que se hizo la obra o el mantenimiento. El segundo punto está relacionado con la ficha técnica que se le entrega al proveedor, en la cual están las características del equipo, las garantías, las prácticas de mantenimiento, las prácticas de inspección y revisión y todas las rutinas relacionadas con el bienestar de ese equipo y la durabilidad que pueda tener. El tercer punto está relacionado con la certificación UL, que debe corresponder específicamente con la norma UL a que haga referencia a ese accesorio. Cada accesorio, cada unidad, cada manguera, cada caja tiene normas diferentes. Y si el proveedor es francés, o brasilero, o europeo, deben tener la homologación. El proveedor debe garantizarles que la norma está cumpliendo la norma UL y debe tener un certificado con respecto a eso. Y el cuarto punto, en la parte documental, es la factura. ¿Por qué la factura? Porque si la unidad fue instalada después del 30 de marzo del 2023, se tiene que documentar que así fue y a quién se la adquirió y debe tener esa fecha, esa factura. Muchas veces dicen que la factura la tiene en la oficina central. No se les olvide que los expedientes de los equipos
ficha técnica, factura, bitácora y todo debe estar en la estación y la estación debe documentarlo en los puntos de inspección. Entonces digamos que ya resolvimos los puntos relacionados con la parte documental. Resumen. 1. Bitácora. Segundo, ficha técnica, certificación UL y factura. No tenerlo les va a llevar a ustedes a inconvenientes en el proceso y seguramente a no conformidades. El otro aspecto bien importante que también lleva a no conformidades y a problemas en los puntos de inspección es que lo que describe el certificado UL o el certificado de procedencia o el certificado de la ficha técnica del equipo no corresponde con las características físicas del equipo. Hablemos de las pistolas, que digo nos puede ayudar a entender mejor esto. Hay pistolas cuyo certificado UL dice que no tiene el trinquete de control de flujo, que no lo tiene, dice la UL, y sin embargo la pistola en la vida real sí la tiene. O el caso contrario, que la norma UL dice que tienen que tener el trinquete de seguridad de control de flujo y no lo tiene. Entonces, por favor, que el certificado UL que le están entregando corresponda a las características reales del equipo. Y todos estos problemas, los de la parte documental, como las inconsistencias en las normas UL, ¿quién se los resuelve? Un buen proveedor. Aunque no les va a generar un problema en la inspección, sí les va a generar un problema en la documentación. Un proveedor hechizo, un proveedor que no les dé garantía, que no conozca las normas UL, que no conozca que es una NTC, que no conozca un contratista, que tienen que hacer esas actas y esas bitácoras y todo ese registro, es para ustedes un problema y en los puntos de inspección les va a generar problemas. Bueno, la pregunta es larga y me pasé de tiempo, pero le agradezco a Mauricio la oportunidad y confío que haya quedado resueltas las inquietudes. Y las que no, pues ahí tienen a Diego para que Diego los acabe de orientar. Muchas gracias. Nos vemos y éxitos con Canopy en Vivo, conocimiento sin techo. Muchísimas gracias al ingeniero Oscar Domínguez, como siempre, muy cercano a nosotros, como siempre, muy claro en la parte documental y en la importancia del proveedor. Lo dejo, Diego, para que continúe con su presentación y valoremos este importante aporte del ingeniero Oscar Domínguez. Sí, antes de continuar, me quedo con dos cosas del ingeniero Oscar Alberto. Uno, darle la importancia que representa la parte documental como respaldo de los elementos que vamos a implementar y que exige el reglamento. Y dos, él comentaba un tema de las pistolas y espero no devolverme, lo hago rápidamente. Y es que las pistolas tradicionales 11A, algunos fabricantes las tienen certificadas, pero dan la claridad y en el certificado UL se detalla, y es que estas pistolas deben operar sin trinquete. Si en la estación de servicio se hace la modificación y se le agrega un trinquete de otra pistola o un mango de otra pistola, pues se estará cambiando las características de la pistola, la seguridad en su operación y como tal esta pistola no tendría certificación UL. Aunque tenga contramarcado su cuerpo como certificado, al tener una variación, esto invalida. Por eso es una nota que el certificado UL de las pistolas tiene muy claro. Entonces, para continuar, hablemos sobre el numeral 531FI, que hace referencia al contenedor de llenado o spill. Entonces, aclaremos inicialmente qué es. Los contenedores de llenado están diseñados para proveer un acceso al tanque que permite el llenado conteniendo el producto derramado durante el proceso de descarga, evitando que estos derrames ingresen al suelo cerca de las conexiones de llenado. Algunos poseen doble contención, lo cual les permite revisar de manera frecuente el estado de las paredes de la contención. ¿Qué exige el reglamento técnico en este numeral? Y dice que todas las bocas de llenado deben tener un contenedor hermético de llenado, que además este deberá contar con doble contención y una válvula de drenaje que permitirá devolver el combustible que se haya derramado durante el proceso de descarga hacia el tanque. Además,
su doble contención deberá poseer un espacio intersticial, una separación, que deberá estar herméticamente sellada. Y el contenedor secundario deberá contar con un mecanismo que permita estar vigilando que es hermético. Los contenedores de derrame que estén instalados actualmente y sean de pared simple podrán seguir siendo utilizados siempre y cuando garanticen su estanqueidad. Y los contenedores de derrame que se instalen después de publicarse, ojo, tener muy presente esto, publicarse. Recuerden que se publicó la resolución 40198 el 24 de junio del 2021. Los contenedores de derrame que se instalen después de publicarse el reglamento deberán cumplir la norma UL 2447 y contar con válvula de sobrellenado para la descarga con norma UL 2583 o sucesoras. Algo a tener muy en cuenta y estar muy pendiente de las pruebas periódicas. ¿Cómo saber si mi spill garantiza la estanqueidad? ¿Cómo saber si mi spill, que es de pared sencilla y puede que no tenga certificación UL 2447, puede seguir estando en uso? Entonces, vamos a dar claridad. El reglamento técnico establece que las pruebas periódicas deben realizarse a los contenedores de llenado, a las cajas contenedoras, tanto de dispensador como de bomba. Y en caso de que alguna de estas pruebas resulte fallida, los elementos que no pasen la prueba deberán ser reemplazados. ¿Cuáles son las pruebas de estanqueidad periódicas que exige el reglamento técnico a realizarse a estos elementos? Se detalla en el numeral 5.6.2H y se diferencia muy claramente en spill de pared sencilla, es decir, spill instalados antes de la publicación del reglamento técnico, y los spill de doble contención, que son los instalados posterior a la entrada en vigencia. Entonces, una explicación rápida. Para los spill de pared sencilla, se realiza el llenado del spill con agua, no combustible, agua, porque si se hace con combustible y la prueba es fallida, el combustible va al subsuelo. Se debe llenar con agua hasta la parte superior durante 1 hora, verificando que la válvula de retorno se encuentre cerrada. La válvula de retorno es esa que da conexión al contenedor de llenado hacia el tanque. Entonces, no puede estar abierta, no puede estar averiada, porque si no vamos a introducir agua al tanque. Si el nivel de agua durante el periodo establecido, 1 hora, disminuyó más de 4 milímetros, la prueba se considera fallida y el contenedor deberá ser reemplazado o reparado. Y si es reemplazado, debe ser reemplazado por uno de doble contención, certificado UL2447. Ahora, spill de doble pared. La prueba no es de estanqueidad, es una prueba de vacío. Se realiza generando un vacío de 380 milímetros de agua o equivalente en los vacúometros comerciales a 15 pulgadas de agua durante 5 minutos. Si el vacío se sostiene por encima de 305 milímetros de agua o por encima de 12 pulgadas de agua durante estos 5 minutos, la prueba se considera aprobada. Si el espacio intersticial, que es la separación entre las dos paredes del spill de llenado, no mantiene el vacío indicado, la prueba se considera fallida y el contenedor deberá ser reemplazado. Algo a tener muy en cuenta sobre el cumplimiento de las pruebas periódicas. Sí, señor, 9:46 minutos de la mañana. A esta hora tenemos encuesta. Les vamos a publicar la primera encuesta. Volvemos con las encuestas, que son un espacio interactivo interesante con todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana. Es una manera de pasar la lección
a ver si encontramos el feedback de las personas que están apreciando la presentación. Primera encuesta: ¿cuál es la norma UL que deben cumplir las pistolas según el numeral 5.1.e del reglamento técnico? Usted responde ya y en 2 minutos damos los resultados. A esta hora invitamos a la estación de servicio Héroes de Duitama en Boyacá con su pregunta. Adelante, buenos días. Muy buenos días, les habla Yolanda Cómbita, gerente de la EDS Los Héroes de Duitama, Boyacá. Mi pregunta es, ¿por qué no puedo realizar pruebas de estanquidad a un spill de doble contención? Gracias. Diego, adelante. Muchas gracias, señora Edith, por la pregunta. Muy importante dar esta claridad. Tener en cuenta que si hacemos una prueba de estanqueidad a un spill de doble contención, solo vamos a verificar la estanqueidad del primer compartimiento, de la primera pared, de la pared que tiene el contacto con el combustible ante un sobrellenado, pero no estaremos teniendo en cuenta la segunda contención, la cual está expuesta al terreno y es la que nos va a proteger ante una fuga, que este combustible pueda irse al subsuelo. Además, los spill, los contenedores de llenado de doble contención, tienen puertos para los cuales se realizan las pruebas de vacío. Así que si realizo una prueba de estanqueidad y no cercioro sellar estos puertos de testeo, pues voy a ingresar agua entre las paredes del contenedor y voy a contaminar el producto, o voy a ingresar agua mezclada con trazas de combustible, lo que generará un deterioro en el elemento. Entonces, muy buena la pregunta y tener muy en cuenta esa aclaración. Continuamos con la presentación, Diego. Continuamos con los adaptadores de llenado o destorcedores nombrados en el numeral 531FII. Los adaptadores de llenado son acoples que permiten la conexión de las mangueras de llenado o codos de descargue al spill container y generar un punto de acceso del combustible hacia el tanque. ¿Qué exige el reglamento técnico? El reglamento técnico indica que este adaptador debe estar certificado bajo la norma UL 2583 y además debe tener una particularidad en su composición y en su uso, y es que está compuesto de 2 partes: una parte fija que permite la conexión de los adaptadores de llenado, codos de descargue, y una parte giratoria que se acopla al spill container o contenedor de llenado. ¿Qué busca tener esta parte giratoria? Ofrecer un medio que genere un acoplamiento sencillo, un acoplamiento que no genere el desprendimiento del adaptador o el desprendimiento del spill container con el tubo que va conectado hacia el tanque, ya que en caso de que se genere una fuga, estas roscas que no han sido aseguradas o que se han suelto un poco por esta presión, van a ser el primer punto de fuga dentro del contenedor de llenado. Entonces, los adaptadores de llenado deben tener esa particularidad y contar con la certificación. Además, estos elementos deberán contar con sellos o tapones herméticos. Para este cumplimiento, se otorga un plazo de 1 año a partir de la expedición del reglamento técnico, teniendo en cuenta las fechas anteriormente mencionadas. Muy bien, Diego, tenemos resultados de la encuesta ya. La opción A, el 4%, la opción B, el 75%, y la opción C, 8%, y la opción D, 13%. Los que respondieron UL 2586, en su gran mayoría, 75%, acertaron en la respuesta. A esta hora, invitada especial, la estación de servicio El Límite del municipio de Villa Pinzón, en Cundinamarca. Adelante con su pregunta. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Luz Neidu Romero Díaz, soy la administradora de la estación EDS El Límite ubicada en Villa Pinzón. Mi pregunta es la siguiente: el reglamento interno del
El reglamento indica que los adaptadores de llenado, además de ser giratorios, deben ser herméticos. ¿Cómo aseguro yo esa hermeticidad? ¿Cómo asegurar la hermeticidad, Diego? Muy buena pregunta y me quedó pendiente en el slide anterior dar esa claridad. Solo dije que debía ser hermético y no lo expliqué. Bueno, tenemos el adaptador de llenado, sus dos partes, la parte fija, la parte giratoria. ¿Cómo lo hago hermético? Bueno, existen tapas, tapones, sellos que encajan en la parte superior, ¿sí? ¿Qué deben tener en cuenta estos elementos? Aquí no les voy a nombrar una certificación, un numeral, no, es muy sencillo. Estas tapas, estos sellos, estos tapones deben tener un empaque, un medio físico que asegure que el sello que genera la tapa contra el adaptador va a generar un cierre hermético, impidiendo que vapores salgan por esta parte del adaptador de llenado, o si hay un sobrellenado de agua por una instalación o por un terreno donde hay un nivel freático alto, pueda ingresar hacia el tanque. Bueno, muy importante. Continuamos con la presentación, Diego. Bueno, el numeral 5.1b, dirigido a las válvulas de impacto o válvulas de emergencia, explica inicialmente qué es una válvula de impacto, qué es una válvula de emergencia, cuál es su función. Entonces, las válvulas de impacto o de emergencia se instalan en las líneas de conducción justo a la entrada del equipo dispensador a nivel del suelo y cumplen con una tarea, y es que en caso de colisión, esta válvula se rompa, una acá a la mano, esta válvula se rompa en este punto y genere un sello tanto del combustible que está en el equipo dispensador como el combustible que viene impulsado a presión desde la bomba sumergible. Entonces, asegurando frente a un accidente de este tipo que no se van a generar derrames o flujos de combustibles descontrolados. El numeral 5.1b pide que en la base de cada equipo dispensador, a la entrada de cada línea de producto, se instale una válvula de emergencia. Para los sistemas de presión, es decir, bomba sumergible, y para los sistemas de succión cuando se tiene surtidor, cuando los tanques son elevados y están generando una presión positiva al flujo del combustible. Esta válvula debe tener un fusible, en caso de que se genere altas temperaturas, se funda y genere un cierre. Y contar con un mecanismo de cierre que ante un golpe afecte su integridad física y pueda generar el cierre automático. Las válvulas deberán ser ancladas, no basta solo con instalarse o tenerlas allí, deben ser ancladas para que ofrezcan un medio de seguridad. Aquellas estaciones que no cumplan con el presente requisito, se les otorgará un plazo de 2 años a partir de la entrada en vigor del reglamento técnico. Y los dispositivos instalados después de la entrada en vigor deberán cumplir con el estándar UL 842. ¿Cómo saber si mis elementos cumplen con el certificado UL requerido? Bueno, para dar más detalle a esta pregunta, vamos a presentar un video que dará claridad sobre el proceso a llevarse para verificar el cumplimiento de un producto. Ingresa al navegador de Internet en Google, digita UL. Tras la búsqueda, ingresamos al primer link, UL Empowering Trust. Ubicamos la pestaña Resource. En la parte media derecha de la pantalla, ubicamos Certification Database UL Product IQ. Ingresamos a Visit. Damos clic en Join Product IQ.
Procedemos a diligenciar el formulario con los datos requeridos, especialmente los que contienen asterisco. Se realiza la aceptación de términos y condiciones. Create your free account. Para finalizar, la página enviará un código de verificación al correo electrónico con el cual se registró. Digita IQ UL Product. Tras la búsqueda, ingresamos al primer link, IQ Product UL. Ubicamos la pestaña Login en Create a Search Now y digite la marca del producto y damos Enter. Por ejemplo, OPW. Se despliega la información de toda la marca OPW. Procedemos a buscar el producto del cual se busca su certificación. Nota: no ingresar a los que contienen descripción de Canadá. Damos clic en el ítem resaltado en azul. Se verifica el sello UL y su código, es decir, que coincida con el artículo. Después consultamos la información general del artículo y por último verificamos Requirements. Sí, muy importante hacer esta verificación de la certificación OL de los productos. No tengamos miedo del tema del inglés y demás. Hay que verificar la autenticidad y sobre todo que el producto sea completamente certificado. Sobre este tema vamos a tener a un invitado muy especial en 2 minutos. Entiendo ya son las 9:58. Hoy nos vamos a alargar un poquito porque es que tenemos un invitado muy especial desde los Estados Unidos, un especialista, una eminencia en el sector de este tipo de equipos que ha sido invitado por Diego y que queremos rescatarlo como un aporte importante a esta charla. Vamos a publicar ahora la segunda encuesta. ¿Cuál es el vacío necesario para realizar las pruebas de hermeticidad a los spills de doble contención? Usted ya puede responder inmediatamente a la encuesta número 2 y invitamos a la última pregunta del día de hoy, la estación de servicio El Jardín desde el municipio de Garagoa en el departamento de Boyacá. Adelante, buenos días. Buen día, desde Garagoa, Boyacá, gasolinera El Jardín. Soy Laura Catalina Sánchez y mi pregunta es: ¿cuál es el costo de verificación si un producto cuenta con certificación UL? Muchas gracias. Señora Laura, muchas gracias por la pregunta. No tiene costo, solo es necesario tener una cuenta de correo, que es el usuario con el cual usted quedará registrado en UL, y asignar una clave con unos requisitos mínimos de seguridad. Después de que usted haya creado su usuario, al cual no tiene costo, tendrá acceso a toda la base de datos de UL para verificar, sea por el nombre del fabricante, por la referencia del producto, por el estándar UL requerido, encontrar si un elemento cumple o no y con qué requerimientos está certificado para dar conformidad al reglamento técnico. Entonces, esta verificación está al alcance de todos y no tiene ningún costo. Bien, Diego, continuemos con la presentación, ya el último slide para darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy. Bueno, para terminar la presentación, debo informar la existencia de un documento muy importante. Quizás todos conocemos la resolución 40198 del 2021, pero a lo mejor desconocemos que el Ministerio de Minas emitió la circular 40011 del 2022, por medio del cual establece una lista de verificación de los requisitos técnicos contenidos en el anexo de la resolución 40198. Es decir, es el examen, es la lista de requerimientos que debemos cumplir. Y en el anexo 2 nos explica de manera detallada las instrucciones para verificar que un componente determinado tenga la certificación UL requerida. Un detalle del video que vimos anterior, pero que en este documento se encuentra paso a paso con fotografías, y es otro documento que podemos encontrar de manera gratuita en los buscadores de internet
para tener un soporte y estar preparados ante la evaluación de la conformidad frente al nuevo reglamento. Bueno, muy bien, Diego. Tenemos resultados de la encuesta. No nos fue tan bien en esta. Vea. Resultados de la encuesta. Respuesta A, 50%. Respuesta B, 5%. Respuesta C, 33%. Y respuesta D, 12%. La respuesta correcta era la B, el numeral D, 15 in de agua, ¿cierto? De H2O. Esa era la respuesta correcta a la pregunta. A esta hora de la mañana tenemos invitado muy especial desde la ciudad de Orlando, en los Estados Unidos. Saludamos al empresario David Fiala. Él es representante internacional de marcas de fabricantes. En este sector del suministro de equipos y demás es una eminencia. Viene trabajando en este sector hace más de 30 años. Ha viajado por todo el mundo, a América Latina, conoce las estaciones de servicio desde lo más pequeño hasta lo más grande y ha tenido contacto, por supuesto, con múltiples proveedores del sector en el mundo. El doctor David Fiala, tenga usted buenos días desde Orlando, en los Estados Unidos. Bienvenido a Canopy en vivo, Conocimiento Sin Techo. Muchas gracias, don Mauricio, y gracias a Soldicom para la invitación y al ingeniero Diego, y estamos aquí para servirles. Nos complace muchísimo tenerlo aquí. Ustedes lo escuchan en un perfecto español, aunque él es estadounidense, nacido en los Estados Unidos, tiene esposa colombiana, ama el sancocho y ama la salsa colombiana. Entonces, hablo de la salsa del baile, ¿no? Por supuesto. Don David, muchas gracias por estar presente aquí. Para entender la importancia de este personaje, Diego, presentémoslo. ¿Quién es el señor David Fiala? Bueno, el señor David Fiala, con el cual tenemos una relación desde hace más de 30 años, amigo de la casa de Gómez Velázquez, amigo personal del señor Ramiro Gómez Velázquez. David es una persona muy conocedora del medio, con muy buenas relaciones a nivel mundial, tanto como con fábricas en Estados Unidos, como fábricas en Europa y fábricas en Asia. Él nos introdujo a implementar en Colombia elementos importados para tecnificar la operación, para asegurar la operación en las estaciones de servicio, protegiendo a los usuarios, a los operadores y al medio ambiente. Él día a día busca tecnificar más este gremio, busca encontrar soluciones que aporten al gremio y busca dar soluciones prácticas, encontrar fabricantes que entreguen soluciones que se adecúen al mercado colombiano, que, como hablaba en días pasados con él, es un mercado al igual que el mercado latino, que por algunos fabricantes en algunas zonas del país no se le da la importancia, piensa que no estamos tan actualizados. Y él me comentaba que en las visitas que ha realizado por toda Latinoamérica ha visto estaciones y controles mucho más avanzados que los controles que pueden ofrecer en otros países más desarrollados o de primer mundo. Entonces, es de aprovechar a David, una eminencia, como usted mismo lo dice, Mauricio, con un gran conocimiento y con toda la experiencia del mundo en este tema. Doctor David, cuéntenos, la primera pregunta que le queremos hacer es, ¿qué representa tener productos certificados por UL para una estación de servicio? Bueno, la importancia de todo eso viene siendo la seguridad. Y obviamente dentro del UL hay otras equivalencias de certificaciones de otras, por ejemplo, en los Estados Unidos hay equivalentes al UL como lo hay en todos los mercados de Europa. Pero más que todo, digamos, yo vi ahí donde están hablando de costos. Y muchas veces no entendemos que el costo es relacionado a poder fabricar un producto bajo un reglamento o una certificación. Entonces eso implica muchas cosas, porque número uno es un costo adicional al fabricante y también es un costo de poder hacer pruebas, es un costo de que anualmente tienen que venir y actualizar y asegurar que el fabricante esté siguiendo esas reglas. Entonces, cuando el cliente dice el precio está muy alto,
no están tomando en cuenta que todos los pasos que se están tomando para la seguridad de la persona, el operario, la seguridad del trabajador y más que todo protegiendo el ambiente. Es decir, que lo principal de todas estas certificaciones es que no queremos que el combustible entre al acuífero, porque cuando eso entra, nosotros y los niños de nosotros tienen que tomar esa agua. Cuando toman eso, eso es un veneno. Entonces, ahí es donde viene principalmente entender que tienes que proteger tu pueblo, tienes que proteger el ambiente y que sí, hay otros fabricantes que no tienen la certificación y es más económico. Eso no lo podemos dudar, pero tenemos que entender que dentro de todo ese esquema es más económico construir un producto donde no tengas que seguir las reglas de una certificadora como UL y otras que no tener una certificación, porque vienen garantías, vienen soporte, si hay un incendio, llega un juicio con un producto UL, usted va a tener el soporte del fabricante, del distribuidor. Entonces, eso es un tema muy importante que muchas veces no se toma en cuenta. Sí, adelante. Escuché en tu explicación algo referente a la garantía. Es claro que un producto certificado ofrece mayor seguridad, pero en términos de garantías, de operación, de duración, ¿qué nos puede ofrecer un producto certificado? Bueno, por lo general, cuando estás hablando de un producto UL, estás hablando que el importador distribuidor está trabajando con una empresa que sabes que ha estado en la industria por muchos años, tiene una credibilidad en el mercado y más que todo está muy estrictamente definido la garantía, lo que cubre y no cubre. Y por lo general, los fabricantes con quien yo trabajo, nosotros trabajamos con el distribuidor importador para que si hay un problema de garantía, la cosa más importante es solucionar el problema que tiene al momento y después solucionamos cómo se va a resolver la garantía. Pero por lo general, si decimos es 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, ahí eso tiene la seguridad que el distribuidor tiene un aporte y sabe que el fabricante esté en los Estados Unidos o Europa le va a dar ese soporte. Don David, usted que ha viajado tanto, que tiene tanta experiencia en este sector, que conoce tanto a las estaciones de servicio, ¿cómo considera usted a las estaciones de servicio en Latinoamérica, particularmente en Colombia? ¿Estamos demasiado quedados en el cumplimiento de exigencias y normas internacionales o estamos, digamos, a la altura de países de pronto como Estados Unidos o como en Europa? Bueno, lo importante y lo primero que tienen que entender los gasolineros de Colombia es de que, por ejemplo, en los Estados Unidos, digamos, están empujando el tema de UL. De ahí tenemos CARB, que es una organización en California que tiene unas exigencias muy altas en la parte de recuperación de vapores. Entonces, de ahí cada estado en los Estados Unidos puede tener ciertas regulaciones y dentro de todas esas regulaciones es como llegan a definir una certificación que cubra todas esas partes. En muchas de las situaciones de las certificaciones son más rigurosos en Latinoamérica que en algunos estados de los Estados Unidos. Entonces, la calidad de estaciones, por ejemplo, en México, han sido muy exigentes con el gobierno y las inspecciones y todo eso. Entonces, todo depende de cada gobierno, pero la importancia que yo veo en lo que están haciendo en los países es la protección del medio ambiente. Ese es el punto más importante que todos tenemos que tener.
Bueno, don David, pues le agradecemos mucho este contacto desde Orlando, en los Estados Unidos, la generosidad de su tiempo y su disposición para compartir este conocimiento experto en el tema de los elementos consumibles. Una última cosa, ¿qué recomendación le daría usted a un propietario, a uno o administrador de estación de servicio que en este momento lo está escuchando, relacionado con este tipo de elementos consumibles y las certificaciones respectivas? Que yo entiendo del cambio de transición de utilizar cualquier producto que puedan importar a utilizar productos que realmente les permite a ellos dormir de noche por la seguridad de los equipos y estar protegiéndose ellos mismos como empresa. Bueno. Ok, dormir tranquilos si tenemos elementos certificados en nuestra estación, es lo que le entendemos, ¿no? Sí, señor. Bueno, don David, muchísimas gracias por estar presente en Canopy en Vivo, Conocimientos sin Techo, muy amable por aceptar esta invitación y hasta una nueva oportunidad, muy amable. Muchas gracias a todos ustedes por dejarnos participar. Bueno, muchas gracias. Diego, tenemos una pregunta del chat. Ustedes saben que estamos desarrollando un proyecto de entrega de kits de la empresa Gómez Velázquez a 3.770 estaciones de servicio que fueron beneficiadas en esta primera fase. Nos pregunta doña Caterín García que en el caso del kit de los 3 kits que se están entregando, si esto está certificado con la norma. Respóndalo, por favor. Claro que sí. Bueno, son 3 kits. El kit número 1 está compuesto de un tomador de muestra en acero inoxidable. Esa debe cumplir una norma colombiana, una NTC, pero debe ir acompañado de 2 pistolas tipo B, certificación UL 2586. El kit 2 está compuesto de 2 escualizadores, 2 acoples de rompimiento y 5 pistolas. Los escualizadores y los acoples de rompimiento están certificados UL 567 y las pistolas están certificadas UL 2586. Y el kit 3 está compuesto por un adaptador de llenado giratorio certificado UL 2583 y una pistola certificada UL 2586. Los escualizadores son marca y los boquereles de llenado son marca Enco y las pistolas son marca Maide. Son marcas que se pueden verificar en el portal, como lo explicamos anteriormente. Bueno, perfecto, Diego. Antes de despedirlo, conclusiones generales, 3 conclusiones de conocimiento que se pueden llevar las estaciones de servicio para su operación diaria para ser más eficientes y sostenibles. Ok, 3 conclusiones. Tener muy claro que no basta solo con tener los elementos certificados, hay que cumplir con estas 3 conclusiones. 1, la bitácora. La bitácora es el historial de cada uno de los elementos que tenemos, en donde vamos a registrar toda la información del producto, los cambios, los mantenimientos, su operación, su correcto uso, y eso se debe entregar al certificador. 2, verificar que el producto que estoy adquiriendo sí tenga el UL indicado en el reglamento técnico, y que como está dispuesto a su uso y a su operación, sí esté dando cumplimiento a la normativa. Y 3, las pruebas. Todos los elementos, no basta solo con llevarle la bitácora, tener el certificado UL y usarlo. Todos los elementos deben tener mantenimientos y pruebas periódicas. Algunos el mismo reglamento los exige y en la bitácora deben estar allí. Entonces, es también tener ese compromiso, no solo adquirirlo, llevar la bitácora, confirmar el UL, sino usarlos correctamente, mantenerlos y hacer las pruebas de operación que aseguren lo que se busca mediante este reglamento técnico, tecnificar y asegurar la operación al usuario final y al medio ambiente. Bueno, Diego, pues vamos a presentar aquí los contactos de Diego, el correo electrónico, el número celular para que ustedes tomen nota. Igual esta presentación queda en nuestro sitio web, fondosoldicom.com, tanto el video como la presentación en PDF para que ustedes la consulten permanentemente y repasen el conocimiento recibido por acá. Diego, muchísimas gracias, muy amable por compartir su conocimiento hoy con todas las estaciones de servicio conectadas.
Gracias por la labor que hacen desde Gómez Velázquez, desde allá, desde la bella ciudad de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca, transmitiendo, soportando, brindando el soporte, quiero decir, a todas las estaciones de servicio de Colombia para que sean más eficientes, para que sean más rentables, para que sea un negocio que tenga toda la viabilidad posible desde el punto de vista técnico. Muy amable. Diego participó recientemente en la feria del PEI, ¿no? En Atlanta, en Estados Unidos, compartiendo conocimiento allá también con los altos estándares de este tema de equipos en el mundo, ¿cierto, Diego? Correcto, es algo que don Ramiro siempre ha tenido desde que conoció a David y que recibió la primera invitación para asistir al PI. Don Ramiro se convirtió en un miembro embajador, una persona que ha buscado que el gremio eleve sus estándares y haga parte del PI, que es el Instituto de Equipos para el Manejo del Petróleo, en donde siempre se establecen buenas prácticas. En el mismo reglamento técnico se recomienda seguir las buenas prácticas del PI y establecer estándares de seguridad. Entonces, es parte de la cultura que don Ramiro le ha imprimido a Gómez Velázquez y ha compartido con todos sus aliados para tecnificar cada vez más el gremio. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias. Muy amable por estar presente aquí en Canopy en Vivo Conocimiento Sin Techo. Y a ustedes, permítanme reiterarles la invitación para el próximo miércoles 18 de octubre, desde las 8 de la mañana, estaremos presentes en el 4º Foro Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, el evento académico del sector. Estaremos presencialmente en el Hotel Sheraton y estaremos virtualmente conectados a través de forocombustibles.com. Entre, por favor, y se registra. Tenemos ya pocos cupos presenciales, pero si usted no alcanza a clasificar a asistir presencialmente, puede conectarse y recibir en vivo esta información. 2 presentaciones internacionales y 12 invitados de lujo para participar en los 2 paneles previstos en el desarrollo del foro. Muy invitados para que se conecten a forocombustibles.com y participen con nosotros de este evento especial. Volveremos en 15 días con un nuevo tema de Canopy en Vivo, pero esperamos que todos estén ahí muy presentes en 8 días, el próximo miércoles 18 de octubre, en el Foro Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos. Muchísimas gracias, buen día y chao, que la pasen bien.